El vergonzoso capítulo de la corrupción en Córdoba, que tiene a varios exmandatarios de ese departamento acorralados por los oscuros manejos de los recursos de la salud, dejó un panorama desolador para cientos de personas que hoy son víctimas de una clase política que se olvidó de su gente. Este es un informe especial de María Camila Orozco. Los rostros que verán a continuación son las verdaderas caras de las víctimas de la corrupción en Córdoba, donde a manos llenas saquearon los recursos de la salud, dejando a niños discapacitados sin terapias. Y en el limbo, carteles de la salud que tienen tras las rejas a varios exsecretarios de salud, poderosos contratistas y en la mira de los entes de control a los dueños de la chequera, los exgobernadores Alejandro Lyons y Edwin Besaile. En total, 10 IPS están bajo la lupa de las autoridades por presuntos hechos de corrupción. Cuando nació muerta. Y por eso, pues no fui yo la que le colgó el nombre, sino mi tía, que iba a llamar Milagro. Y en verdad lo fue. Milagros logró sobrevivir a una parálisis cerebral, pero la enfermedad la tiene postrada en esta cama hace 17 años con una condición que su madre no logra aceptar. Bueno, yo no le puedo echar culpa a mi Dios, ni nada de eso, sino en la circunstancia de verla como está ella. Es lo que me parte el alma. Ellas son dos de las cientos de víctimas de la corrupción en Córdoba, donde parte de la clase política se cartelizó y saqueó los recursos de la salud. De solo de decir de que la IPS era un cartel, era como si los niños no existieran. Y los niños sí existen. Traficantes de la salud que se inventaron pacientes con múltiples enfermedades, entre ellas hemofilia y Down, y que según las investigaciones y el relato de las víctimas, les arrebató a estos niños la posibilidad de acceder a terapias indispensables para vivir dignamente. Son niños y niñas con discapacidades que sin poder hablar expresan todo con un gesto en su rostro. Ahora lo ocurrido obliga a muchas familias a realizar nuevos esfuerzos, como desplazamientos periódicos en condiciones difíciles. Es lo que le ocurre a esta mujer de Montería, Cartagena, porque en su ciudad natal no hay la especialidad de ortopedia que este pequeño de 12 años necesita. Una travesía que por sus condiciones económicas hace con su hijo al hombro. Dios y ayuda nada más o yo. Solamente le pedíle a Dios que me dé fuerza y fortaleza para llevar niños, porque verdaderamente José pesa ya demasiado. Yo mantengo con dolor en la espalda. El daño causado por el paso de la corrupción a estas madres y niños cordobeses es irreversible en los avances para su salud. Hace más de un año ya nos quedamos sin terapia. Heidi está volviendo a lo mismo. Porque mire que ya la piernita, como se la mostré, ya ella tiene otra vez la pierna encogida. Y nuevamente la transformación que ella tiene en la pieza es que tiene un lado más alto que el otro. Es por mantenerla acostada, sin terapia. En este caso han sido 20 años batallando contra la microcefalia y la epilepsia en condiciones de pobreza. Hay días donde deben escoger entre comer y pagar las terapias. De aquí hasta la montra es un pasaje con mi hija. Y de aquí a donde me toca las terapias, un taxi. Y de allá lo mismo. ¿Dónde lo voy a sacar? Si yo no trabajo. Yo vivo del rebusque que hace mi esposo para pagar casa, pañales, alimentación de un niño. No es fácil. Gloria, Luz y Damaris eran usuarias de la IPS Crecer y Sonreír, una de las dos más grandes del departamento, intervenida tras el escándalo y señalada no solo de inventar pacientes, sino de reemplazar profesionales de la salud por nanas. Sin embargo, una de las fisioterapeutas de la IPS habla de la atención que brindaban. Nosotros tenemos fotos, o sea, ¿cómo nosotros vamos a ir? No, venga acá, o llamamos nosotros de pronto a una persona, venga, póngase este uniforme. No, las mamás nos conocían, las mamás nos conocen, las mamás nos paran en la calle. Un escándalo por el que el gobierno tomó una medida en el 2016 que afectó a una población vulnerable como los niños discapacitados. El Ministerio de Hacienda congeló los recursos de los servicios de salud del departamento de Córdoba, debido a los casos de corrupción, de supuesto cartel de las terapias. A pesar de que hoy la Contraloría absolvió a la IPS, el problema no se supera porque la gobernación tiene una millonaria deuda con estos profesionales que responsabilizan a su exmandatario Alejandro Lyons de la tragedia que atraviesa el departamento de Córdoba por los graves hechos de corrupción. Aún están congelados y aún nos deben. A mí me deben y a muchos de nosotros nos deben dinero por eso. Era la gobernación de Córdoba, eran los recursos de la salud. Entonces nosotros somos víctimas de esto que pasó.
Con una decisión fiscal en mano que señala que en esta IPS no se desviaron los recursos, ahora los usuarios exigen a la gobernación que les devuelva a sus hijos el derecho a recibir una atención especializada. Son cerca de 3.000 millones de pesos que la Gobernación de Córdoba debe pagar a esta IPS por la atención de 149 pacientes que padecen discapacidades y que protagonizan la radiografía de los estragos de la corrupción en ese departamento. En nuestras próximas emisiones tendremos los secretos y consecuencias detrás de la liquidación de la EPS indígena Manexca, una comunidad asentada en los departamentos de Sucre y Córdoba que también, víctima de la corrupción, se quedó sin salud.